toda gloria y de toda alabanza. Solo tú, Señor, eres digno del poder y la majestad. A ti la honra y la gloria en Cristo. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este día martes, día de estudio bíblico. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Carta de Judas, y vamos a leer a partir del versículo número 14 en la continuación del estudio de este importante libro de la Biblia, que aunque es uno de los más pequeños, si no el más pequeño, tiene bastante riqueza para nosotros. Judas, versículo número 14, dice la palabra de Dios: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, en esta noche. La semana pasada, hermanos, finalizamos el acercamiento que descriptivamente Judas hace acerca de los falsos maestros y de los apóstatas. Y veíamos cómo de manera muy fina, muy elegante, Judas ha descrito a estos falsos maestros con figuras de la naturaleza, tomadas de la naturaleza, como por ejemplo cuando se nos dijo que ellos son un peligro oculto. Pero yo les mencionaba a ustedes que en realidad el texto a lo que hace referencia es a la representación por medio de los arrecifes. Entonces la primera figura que toma Judas es la de los arrecifes ocultos, que no se ven sino hasta que la marea es baja y que pueden hacer naufragar a cualquier barco que encalla en ellos. También se ha descrito a los falsos maestros como nubes sin agua, que son llevados por el viento. Se nos ha dicho que son árboles que no dan fruto y que están doblemente muertos porque están arrancados de raíz. Se ha descrito también a los falsos maestros y a los apóstatas como olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Entonces, esa manera tan artística, tan elegante de incluso describir a los falsos maestros, ahora conduce a Judas a describir cuál es el final de la apostasía, o cuál es el final de los falsos maestros. Y por eso es que en el versículo 14 se nos va a hablar acerca de una profecía que se le adjudica a Enoc. Dice el verso 14: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. ¿Quiénes ellos? Los falsos maestros y los apóstatas. Ahora, acá, hermanos, al llegar a este versículo 14, es importante hacer mención que se hace una referencia a una profecía dicha por Enoc, el patriarca.
Pero si usted busca en el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar dicha profecía. En realidad, esta profecía se encuentra en un libro apócrifo que se conoce como el primer libro de Enoc o el Apocalipsis de Enoc. Y usted me dirá, ¿y dónde está ese libro en la Biblia? Porque yo nunca lo encuentro. Es que no es un libro inspirado de la Escritura. Por eso es que mencioné que nosotros lo consideramos como literatura apócrifa. Esta es la segunda vez, hermanos, que aparece la mención de un pasaje tomado de un libro que no es canónico para reflejar una verdad que el escritor desea mencionar. Cuando pasamos allá, hermanos, por los primeros versículos, específicamente el 9, Judas hizo mención acerca de la batalla que existió entre Satanás y el arcángel Miguel. Y decíamos que ese relato específicamente no se encuentra en ningún libro del Antiguo Testamento, sino que se encuentra en lo que se conoce como el libro apócrifo de la Asunción de Moisés. Es un libro, hermanos y hermanas, que refleja o relata más bien esa batalla que el arcángel Miguel sostuvo contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces, eso inmediatamente a usted le puede llevar a una pregunta que seguramente ya se está haciendo, y es: ¿por qué los escritores de Judas, o por qué Judas utiliza un libro apócrifo, o por qué lo menciona en su relato? Desde el momento en que hacemos esta pregunta, la estamos haciendo mal. Porque en el momento en que la carta de Judas se estaba escribiendo, ellos no tenían la conciencia de que era un libro apócrifo o cuáles iban a ser los libros que se iban a considerar como literatura canónica o libros sagrados de la Biblia. Entonces eso nos puede llevar a la siguiente pregunta. Ok, está bien, los escritores de Judas no sabían que el libro de la Asunción de Moisés o el Apocalipsis de Enoc no iban a llegar a convertirse en escritura sagrada. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los escritores a poner estas palabras en esta carta, por qué le permitió a los escritores de Judas hacer mención acerca de la batalla entre Miguel y Satanás, o la referencia que se hace de la profecía de Enoc? Si el Espíritu Santo es Dios y lo sabe, entonces ¿por qué razón el Espíritu Santo permitió eso? Acá, hermanos, es donde nuevamente entramos al concepto que nosotros tenemos de lo que conocemos como inspiración de las Escrituras. En nuestro concepto, y usted lo puede revisar en el Manual de Doctrinas Básicas, el concepto de la inspiración de las Escrituras radica en que el Espíritu Santo inspira al escritor a poner la palabra que encontramos en la Escritura, pero sin anular su propia personalidad y sin siquiera anular su perspectiva histórica tal como ellos lo tenían. Entonces, siendo que el Espíritu Santo no anula la personalidad de los escritores bíblicos, y tampoco el Espíritu Santo no se enfoca en el aspecto histórico, sino en el elemento teológico que hay detrás de esos versos, podemos nosotros entender que el énfasis no recae tanto en que si Enoc dijo o no dijo esa profecía, porque el primer libro de Enoc se cree que se redactó en lo que nosotros conocemos como período intertestamentario, es decir, muchos milenios después de la vida de Enoc. Entonces el Espíritu Santo permitió que estos pasajes llegaran a ser canónicos
No tanto porque en sí mismo están revelando un elemento histórico, sino porque quieren enfatizar un valor teológico. ¿Y cuál es el valor teológico que se encuentra en esta profecía que se atribuye a Enoc? El juicio de Dios sobre los falsos maestros y los apóstatas o los impíos. Es decir, que el sentido del pasaje no va tanto en el hecho de, miren, Enoc sí profetizó esto, y esto se encuentra en el primer libro de Enoc. Y eso nos puede llegar incluso al punto de decir, pues entonces hay que considerar el primer libro de Enoc como libro sagrado. No, no es así. Ni mucho menos la asunción de Moisés como un libro inspirado de la Escritura, tampoco. Pero ese fragmento que se encuentra en estos libros apócrifos y que son colocados acá en la carta de Judas, están colocados acá, hermanos, precisamente porque esconden un valor, y es un valor de tipo teológico, como es el que acabo de mencionar. Pero en realidad, hermanos, no solamente Judas tuvo la costumbre de citar literatura no canónica. Hay otros escritores de la Biblia que hicieron referencia a pasajes que no pertenecen al canon bíblico. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo cita a este escritor griego Epiménides en Tito capítulo 1 versículo 2, cuando él dice, fue precisamente uno de sus propios profetas, y cuando ahí habla de profetas está hablando de Epiménides, que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Esa frase Pablo la toma de los escritos de Epiménides. Pero también, hermanos, hay otro escrito de Epiménides que Pablo utiliza cuando, por ejemplo, está frente al Areópago en Atenas y él está predicando a los atenienses. En aquel pasaje tan bello como que citó Pablo y dijo, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Esa cita que está haciendo Pablo en el Areópago en Atenas es una cita de Epiménides, que es un escritor o un filósofo griego. Pero también hay otro pasaje que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? El pasaje que dice, las malas conversaciones, ¿qué dice el pasaje? Corrompen las buenas costumbres. Esa frase que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es una frase de un comediógrafo griego llamado Menandro. Entonces Pablo cita a Menandro para hacer alusión a una verdad teológica, pero nadie, hermanos, va a tomar lo que se escribió de Menandro y va a decir, todo lo que escribió Menandro es inspirado por el Espíritu, o todo lo que escribió Epiménides es inspirado por el Espíritu. No, que el escritor haya utilizado estos elementos para reflejar un valor teológico, eso que el escritor utilizó, esa creatividad, es lo que el Espíritu Santo inspiró. Lo demás no. Entonces, hermanos y hermanas, esto es lo mismo que ocurre en la carta de Judas con los versículos 14 y 15 que hemos leído. Judas lo que está haciendo es citar del primer libro de Enoc, señalando una verdad, y la verdad es que Dios traerá a juicio a todas las personas. Entonces, ese pasaje específicamente ahora tiene un valor canónico por la verdad que expresa. ¿Y cuál es esa verdad? Que el Señor traerá a juicio a todas las personas. Es interesante, hermanos, que ningún erudito de libros o de literatura del Antiguo Testamento considera, por ejemplo, que Enoc en realidad haya dicho estas palabras. Lo que sí sabemos acerca de Enoc
es específicamente, hermanos y hermanas, que fue un hombre que caminó con Dios. Y de hecho que en el libro de Génesis se nos menciona que Enoc fue una persona que caminó con Dios. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo número 5. Enoc fue un hombre piadoso que, como lo dice esta carta de Judas, se encontraba en esas 7 generaciones desde Adán. Es decir, contando a partir de Adán hasta llegar a Enoc, son 7 generaciones. Él es el 7º después de Adán. Si usted comienza a contar a Adán siendo el primero, luego a Set, a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared, y el 7º es Enoc. El número 7, usted sabe que en la Biblia lo que significa es plenitud. Y este hombre vivió en plenitud porque caminó con Dios. Y es una frase que, como ya le dije, se repite 2 veces en el libro de Génesis. Entonces eso refleja la vida espiritual que tenía Enoc y la devoción que Enoc tenía hacia Dios, hacia el Señor. Y que por esa causa Enoc fue arrebatado, al igual que Elías. Entonces ahora vamos a ver en qué dice la profecía de Enoc, habiendo hecho toda esta explicación. Dice la segunda parte del versículo 14. ¿Están acá, hermanos? Dice la segunda parte del verso 14: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos. En primer lugar, es un llamado a mirar con atención. Miren, pongan atención, porque ante la profecía que Enoc va a pronunciar es: miren, el Señor viene. ¿Qué significa mirar con atención? Implica tener conciencia de nuestros actos frente a la realidad que Dios viene a juzgar al mundo. Entonces, esa invitación a mirar, a tener plena conciencia que el Señor viene, nos invita a estar alertas acerca de lo que hacemos. Y lo que hacemos es el resultado de lo que creemos. Y lo que creemos es el resultado de lo que escuchamos. Y en ese sentido el escritor de Judas dice: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Por eso, hermanos y hermanas, es que como cristianos debemos de estar alertas, porque el Señor viene pronto. Y si el Señor viene pronto, nuestro comportamiento debe de ser coherente con lo que creemos. ¿Cuántos creen que el Señor ya viene? No, de verdad, ¿cuántos creen que el Señor ya viene? Entonces, si usted cree que el Señor ya viene, el llamado que Dios le hace a usted es que practique la justicia, es que sea santo, es que se aparte de la impiedad. A eso también se refería Juan de Patmos cuando escribía el Apocalipsis en relación a lo que escuchó del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía, siga en su injusticia. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Es decir, sea coherente entre lo que hace y lo que cree. Y la única forma en que podemos mostrar esa coherencia es que miremos con atención que el día de nuestra redención se acerca. Y ay de aquel a quien el Señor no encuentre haciendo lo que debe de hacer. Ay de aquellos que llevan una vida desordenada, disoluta, que piensan que el Señor retarda su venida y que por eso se permiten licencias. Quien actúa de esa manera no está mirando al Señor que viene con millares de ángeles. Pero eso también nos dice otra cosa, porque el Señor viene y no viene solo.
¿Cómo una persona mira con atención cuando vive su vida bajo el señorío de Cristo? Pero ¿cuál ha sido una de las características que se nos han descrito acerca de los falsos maestros, acerca de los apóstatas? Ya lo vimos en el versículo 4, que niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ajá. ¿No son ustedes los que reniegan del señorío de Cristo? Pues lo van a ver venir. ¿Y qué es lo que hacen los falsos maestros? Que cambian en libertinaje la gracia que Dios nos ha dado. Pero ya le dije, el Señor no viene solo, viene con millares de ángeles. Pero se recuerda de una de las enseñanzas de los falsos maestros. Una de las enseñanzas de los falsos maestros, esa la encontramos en el versículo 8 de esta carta, que dice que estos falsos maestros, llevados por sus delirios, maldicen a los seres celestiales, a los ángeles. Ajá. ¿No son ustedes los que negaban el señorío de Cristo? ¿No son ustedes los que maldecían a los ángeles? ¿No eran ustedes los que eran boconcitos, que renegaban de Jesús y maldecían a los ángeles? Pues ahora de ese Jesús que han renegado y de los ángeles que han maldecido, ahora los van a venir los van a ver venir más bien al Señor, viniendo con sus millares de ángeles para hacer juicio. Hay gente, hermanos, que habla solo por hablar y maldice lo que no conoce. Eso que maldicen es lo que el Señor viene a juzgar. Entonces, ¿para qué viene el Señor? Vea lo que dice la profecía de Enoc, verso 15. Para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Usted puede notar que Judas utiliza el adjetivo más inclusivo y abarcante, y es todos, todas, todos. Lo utiliza 4 veces. Viene para someter a juicio a todos los pecadores impíos, todas las malas obras, todas las injurias. Entonces eso habla de totalidad. Entonces acá, hermanos y hermanas, hagámonos la pregunta: ¿a quién el Señor va a someter a juicio? A todos los impíos. Impíos hay de 2 tipos: los impíos declarados y los impíos que tienen apariencia de piedad, pero solo son eso, apariencia. Impío es aquel, hermano, que vive una vida disoluta, libertina. Pero también impío es aquel que solamente tiene la apariencia de piedad, pero en su vida interior hace lo que le da la gana. Un impío es el que abiertamente o disimuladamente actúa contra la naturaleza de Dios. Un impío es el que desprecia de manera irreverente a Dios y hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, estos impíos despreciaban a los ángeles, despreciaban el señorío de Cristo. Pero también impíos son los que desprecian a los ministros, los que desprecian a la iglesia del Señor. Y ese desprecio o esa impiedad se hace por medio de la injuria. Ahí lo dice. En primer lugar dice, para someter a juicio a todos quienes, los que no han reconocido el señorío de Cristo, para reprender a todos los pecadores impíos por sus malas obras que han cometido. El Señor viene a juzgar cualquier obra de impiedad que las personas hayan cometido. Toda obra será juzgada por Dios, toda obra, ante el juez soberano del universo.
no quedará una sola obra perversa que quede impune. Sabemos que Dios viene a juzgar, ¿verdad, hermanos? Alguien puede decir: no, si aquí en la iglesia no se dan cuenta de lo que yo hago. No, si el pastor yo me lo duermo. No, si el supervisor también me lo duermo. Es fácil engañarlo. Y tú puedes pensar que las cosas quedan en oculto, que nadie se da cuenta, pero el Señor viene con sus millares de ángeles a juzgar toda obra de impiedad. Todo aquello que se hace en oculto, el Señor lo viene a juzgar. Y podemos engañar a los hombres, pero al juez soberano del universo jamás lo vamos a engañar. Pero el Señor no solamente va a juzgar las acciones, sino que va a juzgar las injurias que se han proferido contra Él. El desprecio puede ser por acciones, es decir, vivir una vida impía se puede vivir con acciones, pero también tener una vida impía se hace con lo que decimos. La injuria contra el Señor pueden ser cosas que expresamos, que decimos. Ahora vamos a hacernos un examen, hermanos, porque el objetivo de estudiar la palabra de Dios es que nos pasemos un filtro. Si en verdad estamos teniendo una vida piadosa, recta delante de Dios, o si somos, como dice la carta de Judas, impíos, que injuriamos al Señor. La injuria puede ser un lenguaje abusivo que una persona tiene, o un lenguaje insultante hacia alguien. Cuando hay una persona que en su lenguaje es abusivo, es hiriente, es tosco, es insultante, es una persona injuriosa. Bueno, la Biblia, vea lo que dice. La Escritura lo que dice es que si nosotros llamamos necio a nuestro hermano, somos reos de juicio y de condenación. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que Jesús lo dijo. El que se enoja contra su hermano y lo llama fatuo, necio, es reo de juicio. Una traducción más cercana es estúpido. El que llame a su hermano estúpido es reo de juicio. Entonces, cualquier palabra que usted pueda usar contra su hermano de manera insultante, con un lenguaje abusivo, es una injuria hacia el Señor. Por eso es que uno tiene que tener un gran cuidado en la forma en cómo trata a una persona. Incluso, hermanos y hermanas, pudiera ser una persona que no comparte nuestra fe. No tenemos el derecho de injuriar o de insultar a esa persona, porque esa persona tiene la imagen y la semejanza de Dios. Dice más el pasaje, que el Señor va a juzgar toda injuria. Otro aspecto de la injuria es blasfemar o maldecir. Cuando alguien maldice a la autoridad. Por ejemplo, el libro de Levítico decía que todo hombre que maldijera a su padre o a su madre debía de morir. Porque si maldijo a su padre o a su madre, su sangre va a caer sobre él. Maldecir al padre o a la madre es una forma de injuria. Incluso el libro de Éxodo decía que no debíamos de injuriar a los jueces o a los príncipes de tu pueblo. No injuriarás al príncipe de tu pueblo. Pero usted se ha fijado, hermano y hermana, que es bien fácil insultar, maldecir, utilizar un lenguaje abusivo contra alguien, y uno no mide las palabras.
La injuria también implica denigrar a una persona o desacreditarla con el fin de causarle daños morales que afecten su reputación. Cuando una persona, hermanos y hermanas, comienza a decir cosas como, y usted tal vez los habrá oído, no, que en la iglesia está llena de un montón de gente boba que le entrega el diezmo al pastor. El pastor se roba todo eso. Hay gente que habla así. Hay gente que puede decir, no, si es que ese que se cree, ese que piensa, eso es injuriar. Se puede injuriar a una persona por medio del chisme. Cuando alguien dice algo que no es cierto de una persona, es injuriarla. Todos estos elementos hacen de una persona que se pueda catalogar como impío o impía. ¿Se ha fijado que muchas veces nosotros decimos, ese varoncito anda vestido bien impío? Esta hermana bien impía se viste. Y es fácil catalogar la impiedad en esos parámetros. Pero la impiedad, hermanos, tiene que ver incluso con lo que decimos. Por eso es que una persona impía revela lo que hay en su corazón por lo que dice. Jesús dijo algo importante: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón va a sacar cosas buenas, pero el hombre que es malo, de su mal tesoro sacará cosas malas. O sea, la gente que toda la vida habla, hermanos y hermanas, impiedades, no habla otra cosa que chismes, insultos, denigra a las personas, levanta falsos testimonios. Eso refleja una vida de impiedad. Y el impío puede decir, no, si solo son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Ah, pero no te equivoques, mi amigo. No te equivoques, mi amiga. Porque Jesús dijo que de toda palabra ociosa que los hombres digan, van a dar cuenta al Señor en el día del juicio. Dicen amén, hermanos. Entonces, un impío es aquel que es verdad. O sea, hay impíos abiertos, pero hay otros impíos que están en las iglesias y son los más peligrosos, que son los que se disfrazan de piedad. Entonces, ¿cuáles son las prácticas de los impíos? Veamos el versículo 16. Estos individuos son refunfuñadores, criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Vea esto. Judas nos explicó o hizo una descripción de los herejes utilizando metáforas tomadas de la naturaleza. Pero ahora Judas va a detallar 5 prácticas de impiedad, 5 prácticas pecaminosas que colocan a una persona como un impío, un impiazo de primera marca. Bueno, veamos la primera característica de estos impíos. Dice, son refunfuñadores. Hagámonos la pregunta, ¿qué es refunfuñar? Refunfuñar es emitir sonidos no articulados. ¿Se ha fijado cuando de repente usted le ha dicho a su hijo, hijo, arregla tu cuarto? Hijo, por favor, lava los trastes. De esos hijos no tenemos nosotros, hermano.
Cuando yo hacía eso a mi mamá, cuando era un adolescente, mi mamá me decía: no me tires besitos, me decía. Eso es refunfuñar. Refunfuñar también es murmurar entre los dientes. ¿Y esto qué se cree? Oh, chica. Eso es refunfuñar. Pero ¿qué hay detrás de eso de refunfuñar? Una señal de enojo. También refunfuñar, hermanos y hermanas, es: ya va ya aburre, otra vez lo mismo, me tiene harto, etcétera. Todas esas expresiones que muchas veces nosotros decimos ligeramente es refunfuñar. De repente el pastor le dice a usted: hermano, no le conviene esa relación. Ya va otra vez. Hermana, la manda a llamar la coordinadora. Hermano, por favor, trate la manera de mejorar este comportamiento. Ese es un refunfuñador. ¿Cuántos tenemos hijos refunfuñadores? No me diga amén, por favor. Los refunfuñadores son personas disimuladas. Dice más. Ay, hermanos, segunda característica de los impíos: son criticones. ¿Quién es un criticón? Es una persona que toda la vida muestra su insatisfacción ante todo. Que si predicó muy cortito, muy cortito. Que si se pasó unos minutos, que muy largo. Que si está haciendo calor, que hay mucho calor. Que si está lloviendo, está lloviendo. Que si cantó bien, no lo hizo mejor. Toda la vida son críticos. Y los refunfuñadores o los impíos que viven dentro de las iglesias critican todo. Usted les puede estar explicando: mire, hermano, estamos haciendo esto. No, ¿y eso para qué? ¿Y para qué va a hacer eso, pues? No, si eso no sirve. Si yo lo hiciera, si a mí me dieran ese privilegio, yo lo haría mejor. Son criticones. Oficio u ocupación en el DUI le deberían de poner criticón. Pero ¿qué hay detrás de criticar y de refunfuñar? Las palabras, lo que decimos. Hermanos, aún los gestos. Hay gente que no demuestra su gozo de ser cristiano. Toda la vida andan con la cara fruncida. ¿Cómo está, hermano? Bien. Y hay gente que es intolerante. Entonces la Biblia dice que son impíos. Fíjese algo: decimos más con nuestros gestos que con nuestras palabras. De repente usted, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Amén. Pues hasta eso el Señor va a juzgar, porque el Señor discierne las motivaciones del corazón. Dice más: se dejan llevar por sus propias pasiones. Son personas impulsivas, no controlan su lengua y mucho menos controlan sus pasiones. Una característica del impío es que es impulsivo. Una característica del impío es que no puede refrenar su vista, así como tampoco refrena su lengua. El impío le pica la lengua, es refunfuñador, es criticón. Cuarta característica de la práctica de la impiedad: con lo que hablamos, con lo que decimos. Hablan con arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia?
La arrogancia, hermanos, es ese sentimiento de superioridad que una persona expresa frente a otros. Y se basa en la falsa creencia de que merece mayores atenciones, mayores privilegios, concesiones que el resto de personas. Una persona arrogante es una persona altanera, presuntuosa, prepotente, soberbia. Esa es una persona arrogante. Y la Biblia dice que la arrogancia es una práctica de impiedad. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos de tener un equilibrio acerca de nosotros mismos. Ni creernos más ni menos que nadie. Tener un equilibrio. Pero yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿cómo ve usted a los hermanos? Y no le hablo solamente de los hermanos que se llevan bien con usted. Hablo con todos. ¿Cómo se lleva usted? Usted sabe que hay gente que cuando se le da un privilegio, lo que hace es comenzar a maltratar a las personas. Tratan con arrogancia a los demás, los ven con desprecio, los miran de menos y no entienden que entre más grande es el privilegio, mayor es la responsabilidad de servicio frente a los pequeños del Señor. Pero una persona puede ser arrogante de su profesión. Una persona puede ser arrogante de sus privilegios. Una persona puede ser soberbia de su estatus económico. Pues eso es impiedad. Y esa impiedad el Señor la viene a juzgar con sus millares de ángeles. El Señor vendrá a juzgar las veces en que vimos mal a una persona por su posición social. El Señor vendrá a juzgar si menospreciamos a alguien. Él vendrá a juzgar porque el arrogante maltrata. El arrogante ve de menos a las personas. Vea que todas estas cosas son pecados de la lengua y del corazón. Y ya le dije, de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. La quinta característica impía que el Señor viene a juzgar, dice la parte final: adulan a los demás para sacar ventaja. Al pastor lo critican, a los hermanos de la iglesia los hacen pasados, a los hermanos pobres los ven de menos, a las autoridades de la iglesia son refunfuñadores. Pero con ciertas personas hablan adulándolos a ellos. Fíjese que la frase que acá se traduce como adular, es una palabra griega que lo que expresa es mimar el rostro de alguien, o admirar el rostro de alguien. Ay, qué bonito su rostro, qué hermoso, lindito, lindito, bello. Pero no es un gesto sincero, sino que andan buscando ver qué le pueden sacar de provecho. ¿Cuál es la diferencia entre la adulación y el elogio? Porque son dos cosas distintas. La adulación tiene una motivación egoísta. El adulador siempre pretende obtener la aprobación o la preferencia de la persona a la que adula. Yo me voy a portar bien con él porque él me va a ayudar a hacer esto. O yo voy a tratar bien a este hermano de la iglesia porque tiene sus facilidades económicas. O yo me voy a llevar bien con el coordinador porque me puede dar un mejor privilegio. Eso es adular. ¿Qué es un elogio? Un elogio, hermanos, es un reconocimiento sincero de admiración que una persona siente por otra.
En el elogio hay una intención de hacer un cumplido para favorecer la imagen de esa persona. Pero el adulador siempre anda viendo qué beneficio rasca. Entonces los impíos no solamente son aquellos que están en una cantina o en un prostíbulo. La impiedad se expresa también en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que tratamos a las otras personas. Si usted levanta una injuria sobre una persona, una desacreditación, téngalo por seguro que el Señor viene a juzgarlo. Usted sabe que hay gente que es muy injuriosa y dice: todos los pastores son unos vividores, todos los ministros son ladrones. Y hoy que hay redes sociales y la gente vomita lo que hay en sus corazones, ellos dicen: no, si yo solo estoy emitiendo mi opinión. Ajá, pero de todo lo que digas y de todo lo que postees, de todo lo que expreses, tendrás que dar cuenta al juez soberano del universo, a quien nadie puede burlar. Entonces la profecía de Enoc consiste en eso, que el Señor va a ser muy meticuloso en juzgar no solo nuestras acciones, sino que el Señor también va a juzgar nuestras palabras, los gestos. Nosotros no podemos, hermanos, burlarlo a Él. No lo podremos burlar. Tal vez usted levanta un falso de una persona y todos creen ese falso. Pero ese chisme va a ser revelado delante de Dios. Tal vez esos gestos de desprecio a la autoridad que Dios mismo ha establecido, las bromas hirientes que se hacen, de todo eso la Biblia dice que tendremos que dar cuenta al juez del universo. ¿Por qué el impío se expresa como se expresa? Porque su corazón está contaminado, porque Jesús no está en el corazón. Por eso yo le decía a usted esta noche, mis estimados hermanos, usted puede decir: solo son palabras, y las palabras no le hacen daño a nadie. Mentira. Por palabras maldichas se han roto matrimonios. Por palabras maldichas se han separado hermanos de la iglesia. Por comentarios hirientes se ha provocado baja autoestima en otros. Por miradas arrogantes se han lastimado a miembros que son parte del cuerpo de Cristo. Y uno puede decir: a mí me vale, soy yo. Pues tú puedes decir todo eso, pero ante el juez soberano del universo, que viene con sus millares de ángeles, no habrá excusa que valga, porque el Señor conoce la motivación que hay en el corazón. Por eso, hermanos y hermanas, si para algo debe de servir nuestra lengua, solamente debe de ser para bendecir y exaltar el nombre de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Guarde su lengua si no bendice a nadie, si no tiene nada que decir que sea de provecho y de bendición. Mejor no diga ni pío, porque aún hasta de eso va a tener que dar cuentas al Señor. A veces en las discusiones con los esposos, en los matrimonios, se dicen palabras insultantes, y usted dice: no, si mi esposa sabe que yo no lo hice con intención. Cuentos. Al Señor vas a tener que darle cuenta de toda palabra ociosa. Ya no se diga de los que maldicen el nombre del Señor en series de televisión que los cristianos consumen. Ya no se diga
de aquellas blasfemias que se transmiten en canciones que denigran el nombre de Cristo. De todo, de todo, de todo tendremos que comparecer ante el juez único y soberano del universo, aquel a quien el Padre le dio toda potestad de juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Así que seremos sabios en cuidar nuestra lengua. Que Dios nos ayude para esto. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente deseo hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Todos daremos cuentas al Señor. Si hubiese alguien esta noche en medio de nosotros que desea entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. O si hay alguien que desea reconciliarse, también puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. El tiempo ya llegó a su final, pero hoy es el momento para entregarle su vida al buen Salvador. La vida de impiedad no solamente son las acciones que se ven, sino aún hasta las palabras, nuestros gestos. Todo será juzgado por el Señor. Que el Señor nos ayude a tener un corazón renovado. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar, pero que Dios nos ayude a ser sabios, porque la vida piadosa no solamente son las cosas que hacemos, sino lo que brota del corazón, aún nuestras palabras y nuestros gestos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos advierte que todo será juzgado por ti, que aún lo más secreto del corazón tú lo vas a revelar. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque eres bueno y misericordioso, Dios de amor y de compasión. Ayúdanos a ser personas que vivamos una vida piadosa en las dimensiones que tú demandas. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Bendice ahora, Señor amado, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos.